Muy bien, chicos, entonces proseguimos con el capítulo 3. En el capítulo 3 ya abordamos en el primer video la cuestión de los universales. Esta cuestión de los universales yo les decía que en el fondo se inspira en una cuestión, yo les diría ontológica, es decir, relativa al ser, y específicamente se formularía así. ¿Qué cosas hay? ¿Cuáles son los verdaderos seres? Es decir, ¿cuáles son los seres que verdaderamente son? Por ejemplo, ¿existirán verdaderamente esas esencias puras e inmutables, que son esas formas perfectas, que plenifican perfectamente la noción de ser, tal como las concebía Platón y a imagen de las cuales está imitado este mundo empírico de la experiencia sensible? Existe la forma inteligible que pensaba Aristóteles como una forma constitutiva de cada uno de los entes, de cada uno de los seres, forma constitutiva que en la implicación con la materia constituye la esencia, gracias a la cual un ser es clasificable en un cierto género y en una cierta especie, con esta operación intelectual de inteligir esa forma inteligible en el ente y de constituir una representación de esa esencia a nivel de lo que se llama el concepto. ¿O existe solamente la entidad individual y concreta como lo quiere el nominalismo? Bueno, subsiguientemente en el capítulo 3 ustedes van a encontrar que si hay que hablar del lenguaje, porque en el fondo todo se orienta a pensar un lenguaje adecuado para la ciencia y en especial para la ciencia moderna, es indispensable dentro de esta indagación sobre el lenguaje reformular, y ante todo, antes de reformularla, entender cuál sería una concepción adecuada de la verdad. Aristóteles ya define a la verdad como una relación de correspondencia, como una adecuación entre el decir y la realidad extralingüística. Aristóteles dice: decir de lo que es, y de lo que no es es decir verdad. Y decir de lo que es, que no es, y de lo que no es, que es decir falsedad. Con lo cual, Aristóteles ya está mencionando una especie de concepción semántica de la verdad, desde la cual la verdad es una relación entre un cierto hecho lingüístico y un cierto hecho extralingüístico. Ahora bien, Alfred Tarski, un lógico polaco, toma esta concepción aristotélica de la verdad y la toma porque efectivamente esta concepción aristotélica de la verdad ya tiene suficiente riqueza como para ser aprovechada con un giro más lógico, más moderno, que puede prever o puede sanar de lo que ustedes van a ver que se denomina paradoja. La paradoja es un enunciado del cual, si se supone que es verdadero, se concluye lógicamente que es falso, y del cual, si se supone que es falso, se concluye lógicamente que es verdadero. Con lo cual, una paradoja estaría subvirtiendo o estaría rompiendo las exigencias de uno de los principios lógicos fundamentales, el principio lógico de no contradicción, que junto con el principio de identidad e inclusive para la mayoría de los lógicos, junto también con el principio del tercero excluido, constituirían una especie de tríada de principios lógicos que darían cuenta al menos de la estructura específicamente racional de nuestro pensamiento. Si bien el pensamiento concebido, por ejemplo, como Descartes lo concibe ya en la primera y en la segunda meditación de sus 6 meditaciones metafísicas, el pensamiento también, en sentido amplio, incluiría las emociones, las dudas, las imaginaciones. En este sentido más específicamente racional y lógico-deductivo, una paradoja estaría rechazando las exigencias del principio lógico de no contradicción. Entonces, ustedes van a ver en el capítulo 3 que se relata algo que lleva a lo que se denomina la paradoja del mentiroso. En un pueblo, un rey decide castigar a las personas que mienten y entonces en la salida de la ciudad se bifurcan 2 caminos y le exige a un juez
que esté en esa bifurcación y que le pregunte a cada uno de los individuos que va a dejar la ciudad qué camino va a tomar. Entonces hay dos caminos, un camino A y un camino B. Por lo tanto, el juez dejará libre y dejará irse a aquel individuo que al responder eligiendo su camino es consecuente en la realidad extralingüística y toma efectivamente ese camino, pero va a condenar a la horca a aquel que mienta, aquel que diga que va a tomar cierto camino y que después, como hecho real, se constata que toma el otro camino. Ahora, hay un individuo que cuando es interpelado por el juez no contesta ni que va a tomar el camino A ni que va a tomar el camino B. Contesta, voy a ser ahorcado. Entonces el juez dice, bueno, a ver, si yo lo ahorco, entonces él dijo la verdad y por lo tanto no lo debería ahorcar. Si no lo ahorco, entonces él dijo mentira, pero por lo tanto lo debería ahorcar. El juez está en esta contradicción. Esta sería la paradoja, ¿no? Que ahorcarlo lleva a una contradicción y no ahorcarlo lleva también a una contradicción. Y sin embargo no hay, digamos, una tercera alternativa. El tercero acá está excluido, o lo ahorca o no lo ahorca, en virtud de constatar lo que hace. Pero acá Tarski detecta un poco, con gran profundidad, cuál es, digamos, el artilugio que hace posible, que es condición de posibilidad de la paradoja. La persona que contesta, voy a ser ahorcado, y de alguna manera incita al juez a esta alternativa contradictoria de ahorcarlo y por lo tanto no lo debería ahorcar, y no lo ahorco pero por lo tanto debería ahorcarlo, este artilugio en realidad disimula que la respuesta de este individuo no se ordena al nivel del lenguaje desde donde debe ser aplicado el criterio que el rey le exige al juez. Yo, aplicando el criterio, tengo que comparar el camino elegido desde el enunciado con el camino tomado desde el hecho extralingüístico. Y en virtud de esa adecuación o inadecuación, al individuo se lo deja libre o se lo condena a la horca. En cambio, el enunciado voy a ser ahorcado es un enunciado equivalente a voy a decir mentira, es decir, la respuesta que voy a dar va a ser falsa. Pero entonces, voy a ser ahorcado no es equivalente a decir voy a tomar el camino A y después constatar como hecho extralingüístico en la realidad extralingüística si efectivamente tomo el camino A o tomo el camino B. No es decir voy a tomar el camino B, es decir, lo que está diciendo el individuo al enunciar voy a ser ahorcado, es decir, la respuesta que yo daré es falsa. Entonces, el juez no distingue estos dos niveles de lenguaje, porque la respuesta voy a ser ahorcado es la respuesta que se enuncia así. La oración que yo voy a enunciar respondiéndole al juez acerca de qué camino voy a tomar es una oración falsa. Entonces, voy a ser ahorcado está mencionando a la oración que yo debería responderle al juez, que se puede enunciar en términos de voy a tomar el camino A o voy a tomar el camino B. Entonces, voy a ser ahorcado, se está refiriendo no a un hecho constatable en la realidad extralingüística, sino que a su vez se está refiriendo a un hecho del lenguaje mismo, que es la oración que yo debería responder, a saber, voy a tomar el camino A o voy a tomar el camino B. Con lo cual el juez, al no distinguir estos dos niveles de lenguaje, aplicando el criterio, entra en una contradicción. Con lo cual, si distinguiera la mención expresa en la oración voy a ser ahorcado de la oración que efectivamente debería yo responder, voy a tomar el camino A o voy a tomar el camino B, la cual es contrastable con el hecho real de si tomo efectivamente el camino que yo enuncio o no lo tomo, esta no distinción de estos dos niveles del lenguaje hace que el juez entre en esta paradoja, entre en esta contradicción. Con lo cual Tarski nos está diciendo que también para una concepción de la verdad es absolutamente indispensable distinguir lo que él va a denominar el lenguaje objeto, que es el lenguaje que se refiere a un hecho extralingüístico, o a un ser o a una entidad extralingüística, de
el metalenguaje, que es un lenguaje que se refiere a su vez al lenguaje objeto que se va a referir subsiguientemente a un hecho o a una entidad extralingüística. Entonces, voy a ser ahorcado pertenece al metalenguaje, no pertenece al lenguaje objeto. Es la oración que yo debería responder. Es la mención de la oración, del hecho lingüístico de mi oración, en donde yo respondo si voy a tomar el camino A o voy a tomar el camino B. Con lo cual, la distinción entre el lenguaje y el metalenguaje permite disolver esta paradoja, que aparentemente violaría, se revelaría hasta con éxito, de las exigencias fundamentales del principio lógico de no contradicción. Esto para aclarar un poquito el tema de la distinción entre lenguaje y metalenguaje y por qué, digamos, es necesaria esta distinción. Porque, digamos, lo que sigue estando de fondo es qué significo o qué referencio, en este qué realidad referencio o significo, cuando yo pienso, utilizando obviamente y de manera inherente esencialmente al lenguaje y al pensamiento, un lenguaje. Es decir, cuando yo significo algo, conceptualizo algo o yo hago una referencia a algo que está fuera del lenguaje, ¿qué es lo que significa hacer esa referencia o conceptualizar? ¿Qué realidad estoy captando o hacia qué realidad quiero acceder cuando yo utilizo el lenguaje como una herramienta, o como más que una herramienta, como un constitutivo esencialmente inherente al propio acto de pensar, al propio acto de significar, al propio acto de referir? Esto es lo que está de base. Por lo tanto, a la cuestión de los universales, entonces, subsiguientemente, continúa en el capítulo 3 esta exploración de cómo debería ser una verdadera concepción de la verdad. Entonces, la verdad es una adecuación entre un hecho del lenguaje y un hecho extralingüístico. Esto es lo que tiene que quedar en claro. Por lo tanto, Tarski, para dar una concepción lógicamente aceptable de la verdad, tiene que estar sosteniendo que los lenguajes tienen que ser abiertos, es decir, no tienen que cerrarse sobre sí mismos. Y que un lenguaje sea abierto significa que tenga la capacidad de significar o referir entidades que están fuera del lenguaje mismo, que son extralingüísticas. Sin el contrapolo de una realidad extralingüística no puede definirse una noción coherente de verdad. Por lo tanto, esto es lo que aparece en el libro en términos de la distinción fundamental entre lenguaje-objeto y metalenguaje, que es el lenguaje que sirve para hacer mención de las entidades lingüísticas que pertenecen al lenguaje-objeto y desde las cuales yo refiero o significo entidades extralingüísticas. Subsiguientemente, ¿qué va a aparecer como título en el capítulo 3? Ustedes leen y van a aparecer dos autores importantes que se circunscriben dentro de lo que es la semiótica. Digamos, ya no solamente avanzamos sobre el lenguaje que nosotros utilizamos para dar cuenta de entidades o hechos extralingüísticos, y que es un lenguaje que es esencialmente inherente al acto de pensar. Pensamos siempre en un lenguaje, porque el acto de pensar es un acto de concebir, y lo que concebimos es una entidad lingüística que da cuenta semánticamente o referencialmente de una entidad que no es lingüística. Entonces, el lenguaje en este sentido sería un caso particular de cualquier acto de significar, es decir, de cualquier acto de referirnos a las cosas o de significar cosas, ya no solamente a través de palabras, de nombres, de conceptos, sino de señales o de otros mecanismos o de otros modos de comunicación. Por lo tanto, lo que aparece como tema de fondo es el signo. La palabra o el signo lingüístico es un signo en particular, pero detrás de esa particularidad específica del signo lingüístico aparece como tema el acto propio de significar. Es decir, que es necesario abordar lo que sería la teoría del signo como tal. Entonces ustedes van a ver dos autores importantes. Uno es Charles Sanders Peirce,
y el otro es Charles Morris. Son autores que se circunscriben dentro de la semiótica como teoría que explica el signo al lenguaje mismo para seguir explorando este misterioso acto de significar y de referir. Esta misteriosa posibilidad tan humana y tan inmensa y tan extraordinaria, y yo diría tan admirable, que es la posibilidad de estar abiertos ante el ser, captando al ser como trasfondo invisible, que de esa manera invisible y paradójicamente aparece visibilizándose invisiblemente en cada una de las entidades que son, en cada uno de los seres con los cuales tenemos experiencia. Entonces tenemos experiencia de contemplar el mar, o de mirar un árbol, o de mirar a una persona, y decimos el mar es, esta persona es, yo soy, y el común denominador es el ser. Pero el ser no es ningún ente que está ahí, y digo, ahí está el ser, no. El árbol es, el mar es, esta persona es, yo soy, y el ser aparece detrás, invisiblemente, de la ostentación de los entes, de los seres que son y con los cuales tengo una experiencia inmediata. Entonces, me parece importante que este acto de significar, a su vez, nos haga meditar en esta maravillosa posibilidad, el maravilloso poder que tenemos al estar abiertos para captar el ser, para comprender al ser, para comprender a los seres, para hacer una representación de esta realidad que está fuera de nosotros, a través del pensamiento, a través de la imaginación, a través de los sentimientos, con una expresión que siempre va a ser una expresión sígnica, que se va a consolidar efectivizándose en un signo. Esto es lo que está detrás de toda la importancia de acceder a la semiótica y a estudiar al signo. El signo es justamente la capacidad de representar la realidad. De hecho, Martin Heidegger, tiene un texto muy lindo y muy profundo que de alguna manera está inspirado en caracterizar lo que es la edad moderna, ¿no? Esta edad moderna, en donde, como yo les explicaba en el capítulo 1, saca del centro el problema de la verdad para poner en el centro el problema de la certeza. Donde yo ya les aclaré en clase que la verdad tiene que ver con esta adecuación entre el pensamiento y el ser, y la certeza está del lado puramente subjetivo, es la seguridad intelectual fundada en evidencias irrevocables. Entonces la edad moderna se va a preguntar fundamentalmente ¿cómo sé que sé? Y esa pregunta va a ser mucho más incisiva y fundamental que esta otra pregunta, ¿qué es lo que puedo saber? Que obviamente que está totalmente vinculada a esta primera pregunta, pero esta primera pregunta ocupa el primer plano. El plano de la certeza es el plano central. Entonces, desde esta perspectiva, la edad moderna es la edad en donde nos preguntamos ¿qué seguridad tenemos al representarnos el mundo que nos lo representamos tal como es? Por eso esta obra de Heidegger, al caracterizar a la edad moderna, esta caracterización la titula La época de la imagen del mundo, es decir, la época en donde nosotros exploramos el modo en que nos representamos el mundo. O sea, el modo en que la representamos significándola a través del lenguaje, que es nuestra herramienta no solamente conceptualizadora, es la herramienta desde la cual nosotros elaboramos argumentos y es la herramienta desde la cual nosotros pensamos y nos comunicamos, o sea, hacemos partícipes a otros de eso que comprendemos y que yace en nuestro mundo intelectual, afectivo, emocional, estético, religioso, filosófico, metafísico, práctico, humano. Entonces,
ustedes van a acceder, esto lo digo porque me parece que, de alguna manera, si aparece un título, la semiótica, es necesario, no solamente porque siempre en el horizonte está cómo será un lenguaje adecuado a la ciencia, y en especial a la ciencia moderna, sino que además, bueno, ¿qué es el lenguaje? ¿Qué es esta capacidad de significar y de referir? Entonces, en el caso de Peirce, el signo lingüístico, Peirce lo denomina y nos va a hacer acordar a Occam como representamen. El representamen es justamente el vehículo sígnico, la entidad lingüística que está representando a una entidad extralingüística, que está en el lugar de esa entidad extralingüística. Y acá reaparece esta teoría de la supositio de Guillermo de Occam, de la cual hablé en el video anterior. Por lo tanto, este vehículo sígnico o representamen es el vehículo sígnico que está en el lugar de un cierto objeto extralingüístico. Ahora bien, este vehículo sígnico, este representamen, al ser recibido por alguien, evoca en ese alguien, dice Peirce, un signo equivalente. E incluso no solamente equivalente, sino que evoca un signo que quizás tiene otros matices. Este signo que evoca el representamen en aquel que lo capta, que lo recibe, es lo que se llama el interpretante, que no coincide con el intérprete, sino que es de alguna manera lo que evoca e impacta, lo que me da que pensar recibir ese signo lingüístico que Peirce denomina representamen. La imagen que se me aparece a mí al captar ese representamen. Este es el interpretante. Y hay un ejemplo en el libro que lo pueden seguir. Entonces, fíjense que en Peirce la concepción del signo es triádica, ¿no? Está el representamen, el objeto extralingüístico y el interpretante, que es el signo equivalente que se evoca en el intérprete, en aquel que recibe y capta al representamen. En Charles Morris, la estructura es muy semejante a la de Peirce, solo que Morris incluye como cuarto elemento al mismo intérprete. Entonces, el signo lingüístico por un lado, el interpretante, que es lo que yo ya expliqué, el designatum, dice Morris, que es el significado, lo que significa ese signo, y el intérprete, porque para Morris no hay interpretante si no se supone un intérprete. En Peirce el intérprete no aparece como cuarto elemento constitutivo del signo lingüístico. En cambio en Morris aparece no solamente el signo, no solamente el designatum, es decir, lo significado por el signo, aparece el interpretante tal como lo expliqué de manera análoga en Peirce y aparece el intérprete. No hay interpretante para Morris sin intérprete. Esta inclusión del intérprete es lo que marcaría la diferencia entre Morris y Peirce. De alguna manera, al dejar de lado al intérprete, Peirce nos está haciendo pensar en una teoría del signo sin sujeto. Esto después van a ver que se va a dar en ciertas corrientes epistemológicas. Cuando veamos Popper, va a aparecer una especie de disolución del sujeto para que la ciencia en el fondo sea un cierto tipo de lenguajes y para que las teorías científicas tengan una cierta estructura que minimice su dependencia o su referencia o su vincularidad con un sujeto, ¿no? En este sentido marco, digamos, un camino de cierta semejanza. Y por otro lado, van a encontrar que en Peirce este representamen a su vez admite una cierta clasificación en función de qué vínculo específico tenga con su objeto. Si de alguna manera el vínculo entre el representamen y el objeto es un vínculo causal, Peirce denomina el representamen indicio.
Si el vínculo entre el representamen y el objeto es un vínculo de semejanza, Peirce lo denomina ícono. Y si el vínculo entre el representamen y su objeto es arbitrario, Peirce denomina al representamen como símbolo. Yo adelanto, y esto es una cuestión mía, que justamente nombrar de este modo, nombrar con el término símbolo al representamen, si la relación que tiene este representamen con su objeto es puramente arbitrario, convencional, utilizar la palabra símbolo es, no les digo un problema, pero de alguna manera va a haber que hacer ciertas aclaraciones, porque digamos, para lo que sería el segundo parcial, uno va a ver ya el campo de la hermenéutica, de la fenomenología, va a ver a un autor como Paul Ricoeur, y precisamente el tratamiento del símbolo que hace Paul Ricoeur es absolutamente diferente al tratamiento que hace Peirce, porque el símbolo justamente es lo que tiene una excedencia de sentido, lo que tiene una articulación material en la capacidad de dar significado, pero tiene esta capacidad de significar que desborda siempre a cualquier exigencia o a cualquier propuesta puramente conceptualizante. Es decir, la frase de Ricoeur, el símbolo da que pensar. En el caso del arte, por ejemplo, mirar al David de Miguel Ángel como experiencia estética va a dar lugar a una evocación de muchísimas imágenes, de muchísimos significados, que no se pueden reunir de una manera total en la reducción de un concepto. Yo no puedo, no puedo reemplazar la experiencia estética de contemplar al David de Miguel Ángel por un concepto. El símbolo artístico me introduce en una participación profunda y misteriosa con el ser, con lo que Heidegger diría la verdad del ser. Y como es una experiencia, y Ricoeur dice, la experiencia siempre es mucho más que un concepto, entonces el símbolo artístico es el que hace presente algo para que yo participe en una experiencia que va a desbordar cualquier intento de conceptualización. Con lo cual el símbolo, en Ricoeur, y me estoy adelantando mucho, tiene una potencia, tiene una estructura y tiene una inspiración que no se reduce a la mera vincularidad convencional o arbitraria que hay entre un signo y su objeto, tal como lo propone Peirce desde su clasificación de símbolo, cuando esta vincularidad convencional y arbitraria es la que se da entre el signo y el objeto. Esto lo aclaro porque, digamos, es mirar un poco más adelante en horizonte. Yo creo que todo esto que estoy diciendo en este video, si bien en una clase yo lo abriría con preguntas, con la intervención de ustedes, me parece que por lo menos ayuda a leer bien lo que ustedes necesitan aprender de esto, que es el tránsito por el capítulo 3 y que todavía, por supuesto, no lo agotamos porque es un capítulo muy importante. Vamos a dar subsiguientemente paso ya a la estructura proposicional del lenguaje, no solamente al signo, al mero hecho de referir o significar. Sobre esto quiero decir, significar, el significado de un signo lingüístico es, lo que uno puede expresar en una definición que explica conceptualmente el significado, vale decir, y valga la redundancia, y valga la petición de principio de ese signo lingüístico. La referencia es el objeto de la realidad extralingüística que está vinculado con ese signo. Entonces, yo puedo decir hoy que la palabra dinosaurio tiene significado, puedo explicar la definición de ese término, pero no tiene referencia porque ya no hay dinosaurios. Esta es la diferencia entre significado y referencia. Y a su vez, en Morris va a aparecer, a su vez, dentro de la referencia una distinción entre referencia y extensión. La referencia es el conjunto de los objetos de la realidad presentes y vigentes con los cuales está vinculado un signo lingüístico. Y la extensión es el conjunto de todos los objetos, reales o no, con los cuales el signo se puede vincular. Pero
tanto la extensión como la referencia están dentro de este vínculo entre el signo y una realidad extralingüística. En cambio, el significado es lo que yo puedo explicar en una definición, es el concepto que formo de algo y por lo tanto es una entidad puramente mental, que yo por lo tanto puedo desglosar explicativamente a través de una definición. Bueno, estas son las cuestiones con las cuales quería avanzar en este video y como siempre espero que las cosas se solucionen para vernos personalmente, que es lo que más me gusta hacer, entre otras cosas, además de escribir, me gusta mucho vernos, aprender con ustedes. En fin, ya nos veremos y espero que pronto. Muchas gracias, chicos.